Seguimos en Nueva Argentina, Conciencia Nacional. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle la campanita para enterarse cuando se suba un nuevo video. Vamos a hablar un poco del tema, el tema de las alternativas nacionales y el auge de Vox. Nos pone muy contentos que los amigos de Vox hayan salido terceros en las elecciones parlamentarias, realmente. Tal cual. No solamente que esto pasó hace una semana, sí, el domingo pasado, sí. ¿Cierto? ¿Cómo han avanzado una vez que han tenido voz, micrófono, ¿no? Micrófono y voz, digamos. Micrófono y voz. También cámara, por supuesto, porque la vez anterior se les había negado, ¿no? A Unidas Podemos se lo había dado en su momento, pero no, a Vox no. Pero esta vez sí, como se han mantenido firmes, digamos, en sus ideas, en sus ideales. Bueno, esto por supuesto a gran parte del electorado español le ha agradado, sí le genera una alternativa nacional, y queríamos tocar un poquito lo que son tres claves del auge, ¿no?, de este Partido Nacional Español. Primero yo reivindicaría, o mencionaría, mejor dicho, lo que es su reivindicación a la tradición española. O sea, Vox no tiene miedo a decir somos españoles, somos orgullosos de ser españoles, ¿sí? Estamos orgullosos y no nos molesta estar con nuestras banderas, más las sacamos y las reivindicamos, ¿sí? Reivindicamos desde la conquista española, dedicamos nuestros grandes logros y demás. En vez de agarrar y, como hace muchas veces el progresismo o el liberalismo sin patria, que rápidamente se esconde, ¿no? Ellos dicen, no, somos españoles, vale la pena reivindicarlo esto. También la segunda cuestión yo diría el mirar hacia adelante, ¿sí? O sea, Vox no se encanta mirando hacia atrás. Esto lo remarco mucho con la cuestión de la exhumación de los restos de Franco. Sí, que ha causado Vox, polémica. Claro, los españoles, la mayoría, por ejemplo, le han achacado a PP y a Ciudadanos que no salían a jugársela, ¿no? Se manejaban de una manera muy tibia. Vox salió a decir, hay que mirar hacia adelante. O sea, dejémonos molestar. Están los restos ahí, ya se murió, es parte de la historia. Que ustedes no piensan lo mismo que nosotros, ¿sí? Pero no le estamos pidiendo a ustedes que la cambien la historia o desenterrar a sus muertos. Sí, los muertos están muertos. Sí, miremos hacia adelante y avancemos. Sí, sobre todo porque hubo una guerra civil. No es que hubo un enfrentamiento desigual de fuerza, hubo una guerra civil. Seguramente si la izquierda del socialismo del siglo XXI español te va a decir, no, pero bueno, pero de tu lado estuvieron estos malos, de acá del lado nuestro estuvieron los buenos. O sea, bueno. De ambos lados, o sea, sí, estuvo Stalin de un lado, estuvo Hitler del otro. Sí, exactamente. O sea, me parece que no es para ponerse, creo, la camiseta de ninguno, orgullo, ¿cierto? no. Claro. Pero la historia es lo que es, ¿sí? Se entiende y sí. Acá lo que se tiene que cambiar un poco es la educación, ¿sí? Hablando ya como argentino esto, y plantear y crear, ¿sí? Construir a partir de una realidad, ¿sí? No puedo construir en base a cimientos ideológicos. No. Porque cuando va a venir un momento, una generación, ¿sí? Que va a empezar a decir, che, para todo lo que me enseñaron, porque siempre vos dudás. Yo un momento que algunos vienen y dudan de lo que le han dicho, ¿sí? Y empiezan a decir, che, pero esto no es verdad, esto sí, son cuestiones ideológicas. O sea, Vox no se está diciendo que está bien o mal, sino, ¿y lo que es? Sí, miremos hacia adelante, ¿sí? Porque hoy tenemos muchos españoles, ¿sí? Que están teniendo otros inconvenientes, ¿sí? Que tienen mayores inconvenientes que ver, ¿sí? Desentierra o no los restos de Franco. Y todo lo ha jugado, por supuesto, en contra del PSOE y demás. A mismo Unidos Podemos y demás, porque han caído. Exactamente. Y la tercera cuestión que me parece la primordial, el llamado a la unidad de los españoles más allá de las ideologías. Sobre todo ha resaltado esto mucho en el caso de Cataluña. Sí, sobre todo porque ellos aparte, sobre todo Abascal ha sabido resaltar muy bien el rol del Estado para contener la unidad nacional, porque es muy importante que se valorice el Estado, porque es lo único que te puede contener y revalorizar la unidad nacional. Tal cual, es agarrar y decir, tenemos un destino único, ¿sí? Que nos supera a todos, ¿sí? Somos españoles, nacimos de esta tierra, si nos votan, nos están votando para mejorar la calidad de vida de los españoles, claro. Generar, por supuesto, acuerdos regionales afines a los intereses de los españoles y demás. El llamado a la unidad, ese es el llamado a la unidad nacional. Para mí es el más grande llamado de todos los pueblos. Porque no divide, une. Lo que divide son las ideologías, ¿sí? Nos divide con Brasil, nos divide si no nos gusta muy bien cómo piensa con Chile. En cambio, el llamado a los ciudadanos nacionales une. Porque no me importa cómo piensas, cómo pensás. En cambio, me importa decir, che, puedo mejorar la calidad de vida de mis habitantes y vos también la de los tuyos. Avancemos eso. Dejemos ideologías individuales de lado. Pongamos primero la patria. Ahí cuando se ve
cuando los mal llamados políticos quieren tomar de rehén al pueblo y decir, bueno, pero esto me votan a mí, nunca te van a votar a vos. No, discúlpame, eso sí pasa. Sí se te van los votos. Porque cuando justamente hablas de realidad, hablas de algo que une, eso mayoritariamente va a pegar. Bueno, Alberto Fernández en Argentina ha bajado ya con todas estas declaraciones el auge de votos. ¿Sí? Sí, Vale también mencionar que se centraron Vox en los trabajadores. Han ganado en las mayores partes donde hay trabajadores, ¿sí? Trabajadores y sectores populares, comunidades y barrios, ha ganado Vox. viste, por eso es lo que voy. También porque han mantenido su postura, ¿sí? El PSOE de Pedro Sánchez lo primero que hizo, después de decir, cito, ¿sí? No dormiría tranquilo con Podemos en el Congreso, al otro día de las elecciones, un acuerdo con Unidas Podemos. Cuando Podemos había Vicepresidente, quedado muy por abajo de Vox. Qué curioso, qué curioso. tal cual, en vez de buscar un acuerdo, decís vos, sos un presidente, vas a buscar un acuerdo con la segunda fuerza. Con Sí. el PP decís, che. Ellos no dicen che, por supuesto. Entonces, Claro. Juntémonos. ¿Y cuáles son los puntos que tenemos en común? Vamos a mejorar la calidad de vida de los españoles. ¿Sí? Supongo que todos queremos eso. Sí. Los españoles están eligiendo por eso. Sí. No. No, a ver. Elijo afín a mis intereses ideológicos. Afín a los intereses de los españoles, no. Y construye una alianza con uno de los partidos menos votados de estas elecciones. Santiago Abascal en ese aspecto le aplaudo que ha salido a decir, cuando le dice, ustedes van a buscar acuerdos y más, miren, los que ganamos no somos nosotros. Nos tienen que llamar a nosotros para buscar un acuerdo. Totalmente. Pero por supuesto han sido canallescos estos. Y mirando un poco más cerca de nuestro globo, el caso Bolivia, así que tanto hemos hablado, que yo lo llamaría Bolivia y el fracaso del modelo socialdemócrata, ¿cierto? Sí, del fracaso de Bolivia y del llamado socialismo del siglo XXI. Hay que hablar con claridad en esto porque se ha tendido mucho mito respecto al socialismo del siglo XXI, que en realidad no, pero lo tenés que mirar de esta forma y ya cuando me tenés que explicar demasiado algo, lo cual es evidente y uno ve los resultados, ya me suena farsa. Mucho se ha hablado, por ejemplo, obviamente del caso, por ejemplo, venezolano, ¿no? Hoy vemos el caso venezolano, que es el ejemplo más catastrófico de ese socialismo del siglo XXI, que, por ejemplo, nacionalizó hidrocarburos, pero obviamente para seguir vendiéndoselos en crudo a Estados Unidos. Claro, no te dicen amo la contraparte. Esto del progresismo es así, te muestran una superficie que parece muy bella, pero vos cuando escarbás decís, hay bastante polvo abajo, ¿no? En la alfombra. Totalmente. Terminó con el analfabetismo, supuestamente, pero para que se fuguen todos los cerebros, porque todos los que tienen título en Venezuela se han tratado de ir y los mismos autoridades le han roto el título para que se pudieran ir del país. Desdolarizó la economía para tener millonario porcentaje de inflación. La cuestión, por ejemplo, de los logros del gobierno de Evo Morales, ¿cierto, Lucas? Me gustaría saber tu opinión. Ellos dicen que el analfabetismo, lo de que asumió Evo, que tenía un 13%, se redujo a un 2,4%. Mismo la desocupación, del 9,2% se redujo a un 4,1%. La pobreza moderada, de un 60% se redujo a un 34,6%. Y la pobreza extrema se redujo en 38,2% a un 15,2%. ¿Esto están así en realidad? Si te fijas, los últimos dos números que me leíste son los números argentinos. No es menor eso, porque quiere decir que ante lo que está Evo, que no es para desmerecer lo que hizo, sino en todo caso para mostrar que ahí está su techo. El socialismo boliviano, por ejemplo, como decía una nota, el del Tiempo, dice que una nota que comparaba cómo se diferencian los modelos económicos de Bolivia y Venezuela. Salteándome toda la comparativa, porque tomaría mucho tiempo y aparte ya sabemos por qué fracasó Venezuela, pero dice, en contraste el socialismo boliviano nacionalizó los sectores estratégicos para más que nada renegociar contratos con las petroleras internacionales y así multiplicar las regalías con las que se quedaba el Estado. Pero no todos son buenas noticias en la economía boliviana, dice. De hecho, hay motivos para la preocupación. La prometida industrialización de los recursos naturales no llegó durante los años del boom petrolero, y los críticos acusan al gobierno de haber profundizado el modelo rentista extractivista. Molina, que es el que escribió la nota, habla de signos de una enfermedad holandesa que, aunque no ha llegado al punto de destruir la economía, sí ha impedido la diversificación y la industrialización. O sea, como te digo, ese es el techo del modelo Evo Morales. Y ha hecho que siga fuertemente dependiente de las exportaciones de recursos naturales. En el caso boliviano, dice Molina, dado que el 70
al 80% de las exportaciones son minerales e hidrocarburos. Difícilmente una devaluación llevaría al incremento de las exportaciones. Que dice, y esto lo dice también un historiador de economía boliviano de la Universidad de Barcelona de España, José Pérez Cajias. Es muy importante resaltar esto porque ahí se ve el techo. Y cuando uno, como vos decís, no se queda en la superficie, sino que trata de indagar profundamente cuáles son las causas, llegás a la conclusión de que llegan a los mismos números que Argentina, nada más que Argentina viene del lugar inverso, viene de una industria que viene cayendo, pero que en algún momento supimos construir una gran industria. Por eso llegamos al mismo número, pero por caminos distintos. Nosotros encontramos un piso y estamos cada vez haciendo un piso más bajo. Ellos se encuentran el techo. Vale mencionar una nota que le hicieron a Jorge Rulli, Por supuesto. ¿sí? A quien hemos tenido este programa, que se la realizó Claudio Peiró, a quien también hemos tenido este programa, hemos tenido también, sí. Que menciona: estoy cansado del chantaje del progresismo que te conduce al fracaso y luego se pone en víctima. Mira, unas preguntas que rescaté que son excelentes, la verdad, de Jorge. Le consulto a Claudia: ¿qué piensa de lo que pasó en Bolivia? Jorge responde: lo de Evo era previsible. Los progresistas embaldosan el camino a la derecha, ellos construyen a Bolsonaro, a los Macri, y la gente paga el precio. Estoy harto del chantaje que el progresismo practica sistemáticamente. Evo los suyos ha construido el porvenir de Bolivia con una serie de errores, que van del marxismo decimónico y el neodesarrollismo del vicepresidente Álvaro García, sí, Linera, a la cosa pachamamística de la nación plurinacional de Evo, que era una mentira porque todos los indios se quejaban todo el tiempo. Durante mucho tiempo hemos estado sujetos a espejismos y a conceptos tan estúpidos como Estado plurinacional o socialismo del siglo XXI, y hemos comprado todo tipo de paquetes. Como simulacros apela a porciones de verdad, y se nos pone a la opción de que frente a nosotros estaría la ultraderecha y el fascismo. Entonces uno hasta tiene miedo a pronunciarse. Esto vale dos aclaraciones, ¿sí? Cuando dice Estado plurinacional, eso no existe. No, es arcaico eso. No existe eso, porque el Estado de la nación, sí, se tienen que entender, es cuando se suman los destinos de todos, más allá de las diferencias. O sea, sería en todo caso, hay, digamos, diferentes patrias que siguen un mismo objetivo, ¿sí? Hay diferentes comunidades que se unen entre ellas para construir una nación. Exactamente. No existe lo plurinacional. Justamente la idea de la nación es unir, no dividir. Ahora, si vos dividís y dices, no, tenemos un destino único todos, más allá de toda etnia, más allá de toda riqueza, más allá de toda clase social, ¿sí? Todo nos une. Porque la nación, más allá de ser un concepto abstracto, es un concepto puramente político. Y al ser un concepto político, sobre todo del avance que ha tenido la idea política y la integración que ha hecho la humanidad, la evolución que ha hecho la humanidad, no se puede hablar de nación en términos de una etnia. Es, como digo, es arcaico hablar de nación en términos de una sola etnia. Es hablar más o menos en términos de, más allá de la antigüedad clásica griega. O sea, imagínate, eso es hablar de nación en términos étnicos. El concepto que tenemos nosotros hoy de nación integra las distintas etnias. Es una contradicción o un oxímoron decir plurinacional. Por ejemplo, y también la otra cuestión cuando dice, frente a nosotros estaría la ultraderecha y el fascismo, entonces uno tiene miedo a pronunciarse. Esto lo hace muy bien el progresismo porque divide, polariza, ¿sí? Frente a nosotros está el liberalismo. Te lo ponen así. La derecha. Pero no te dicen, no, pará, pero hay otra opción. Que puede ser la opción de los proyectos nacionales, que puede ser la defensa de las intereses nacionales, puede ser la construcción de un nuevo nacionalismo, puede ser la construcción del nacionalismo del siglo XXI. No, para ellos solamente está el liberalismo en la derecha al frente, ¿cierto? Sí. Y así polariza todo. Y evita que surja una opción nacional. Porque, disculpen, el progresismo de nacional y popular no tiene nada. No. Cuando un progresista dice la verdad la palabra popular, uno ya en ese momento toma la retaguardia. Porque sabe que me está mintiendo. Me está mintiendo. Popular no tiene nada esta persona, ¿sí? Exactamente. Lo que tiene popular es lo nacional. Pero nacional en serio, no solamente un discurso que habla de nacional y popular, y vos practico lo progresista. Lo progresista tiene más raíces de un liberalismo de izquierda, sí, totalmente, ¿sí?, que de un auténtico nacionalismo entendido como la defensa de la nación. Pues el marxismo hace tiempo que ya ha muerto y lo que quedó son los vestigios del liberalismo tanto de izquierda como de derecha. Pero acá yo quisiera resaltar una cosa. Por ejemplo, vemos el caso de Chile con todo lo que está sufriendo, conflicto político, lo mismo en Bolivia que ha estallado, y vemos que en ambos casos la macroeconomía cierra muy bien. Más allá de que
Bolivia quizá garantiza ciertos seguros sociales más que en Chile. En Chile uno se tiene que endeudar para estudiar, por ejemplo. Pero el conflicto político que pasan, hay un denominador común. Yo diría 3 denominadores comunes. Ninguno de los dos países construyó proyectos nacionales. Estamos hablando de ideologías distintas. Más liberal, más socialdemócrata, progresista. No desarrollaron industria que cambiara su esquema de estructura económica, o sea, su esquema de dependencia, y por lo tanto quiere decir que no han construido poder nacional. Es que el progresismo, a ver, construye conformismo. Exactamente. Construye conformismo. También es una idea que no nace de sectores populares. No. Nace siempre de sectores altos. Clases ¿sí? altas, sí. Clases altas, ¿sí? Que tienen... Corporativos algunos. Que sí, desgraciadamente tienen una cierta culpa de clase, que quieren sentirse parte del pueblo, ¿cierto? Y después decirle al pueblo cómo tiene que ser. Sí, tal cual. Ellos después que tómanse un disfraz que parece del pueblo, que ellos, mira, hablo como tal, me he visto como tal, escucho su misma música y demás, pero el camino es el progresismo. O sea, están y no están con el pueblo. Pues el pueblo nunca los elige realmente. No, el nunca. pueblo cuando saben que son progresistas, los abandonan. Que vayan a los sectores populares, vayan a las villas, vamos a ver si son progresistas. No, y ahí le echan la culpa por votar a la derecha. Eso es lo más gracioso de Y la última, comentario que le dice Carlos de Peiró, esos conceptos no solo son absurdos, sino anacrónicos. Tienen sin embargo adición. Lo que comenta Jorge, de una manera brillante, muy certera, es que es impresionante la fuerza de la izquierda en cuanto a crear situaciones. ¿Cómo decirlo? Realmente parecen drogados por la ideología. Pero son como mariscales de la derrota que te conducen a fracasos importantes. Y ellos salen parados en el ejercicio de las víctimas. Evo realmente cometió todos los errores. Y en los últimos tiempos, a partir de Timnis, ese proyecto de carretera que cruzaba parques, reservas forestales, donde había poblaciones indígenas, cuando la gente se opuso y volteó el proyecto, Evo se tomó revancha con ellos y esto lo llevó a enemistarse con vastos sectores populares que alguna vez lo habían apoyado. Lo que estamos diciendo. Lo que hace progresismo, ¿me entendés? Sí. O sea, vengo a lo popular, pero... cuando es muy lindo ver lo popular, pero si lo veo, la verdad, en mis edificios, ¿sí? En Puerto Madero y sectores de barrios de zona norte, es mejor, por supuesto, dentro de mis iPhones y tomando cafés en Starbucks. Ahí me encanta, a ellos les encanta, por supuesto, sentirse parte del pueblo. Sí, desde Instagram. Por supuesto, muchos van a agarrar y decir, como lo he visto, no, pasa que nosotros queremos que el pueblo avance a eso. ¿Quieren que el pueblo avance a eso? Nosotros queremos que el pueblo avance a que los celulares, los iPhones se produzcan acá. Porque eso sabemos que le va a dar trabajo al pueblo, ¿sí? Claro, no que el pueblo tenga acceso a comprar los iPhones. Que los Starbucks, que haya cafés realmente nacionales que tienen trabajo argentinos y paguen como corresponde. Exactamente. Porque tampoco actualmente se abusan, la verdad, mucho de los venezolanos que vienen aquí a Argentina, ¿sí? Vienen con muchas necesidades y lo canran por 2 pesos. Sí. Uno ve hoy la mayoría de los cafés de lo que es Capital Federal, ¿sí? Aún en estos sectores que dicen siempre aspirar a más, ¿cierto? Está lleno de venezolanos. ¿Estamos en contra de eso? No. Estamos en contra que se aprovechan de ellos y le pagan mal. Sí. Pero el progresismo no he visto criticar nada de eso. ¿Por qué no lo he visto criticar? Porque claro, es muy sencillo para ellos. Ellos juegan un papel a favor, terminan jugando un papel a favor del neoliberalismo en estas cuestiones. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo los contrata por 2 pesos, ¿cierto? Y ellos empiezan a agarrar y decir, no, pagale lo que corresponde, ay no, nosotros abrimos las puertas a todos. Como Alberto Fernández salió a decir, no, la casa argentina es la casa de todos los bolivianos. Yo no estoy en contra de eso mientras tengamos un trabajo para darles. Ahora, sí estoy en contra de que se diga eso, pero después no se haga nada, ¿sí? Para denunciar, por ejemplo, que el trabajo esclavo que se da a los bolivianos en talleres clandestinos. Claro, exactamente. Porque no se ha hecho nada, No, continúa para nada. eso. Fíjate que eso es justamente lo que es el discurso progresista del socialismo del siglo XXI de vamos a integrar a Sudamérica. Sí, pero se le integra en las peores condiciones. Los que queremos proyectos nacionales buscamos integrarlos de manera efectiva, real y con trabajo para todos. Tal cual. ¿Te parece si vamos un segundo corte, Ale, y enseguida volvemos para hablar de las claves para poner a Argentina de pie? Ahora volvemos.